¿Sabías que detrás de la crucifixión de Jesús no solo había un juicio político, sino una red de poder y traiciones que muy pocos entienden completamente? Te sorprendería descubrir que dos sacerdotes influyentes, Anás y Caifás, jugaron un papel central en la ejecución del plan que llevó al Hijo de Dios a la cruz. ¿Cómo pudieron aquellos que se consideraban líderes espirituales estar involucrados en semejante acto? Es más, ¿qué motivaciones ocultas los llevaron a tomar esas decisiones? Si alguna vez has sentido curiosidad por cómo el poder y la fe pueden entrelazarse en formas tan inesperadas, este relato te mostrará la complejidad de estos acontecimientos. Prepárate para una revelación que puede cambiar tu manera de ver la historia bíblica y, quizás, tu propia vida. En el siglo II a.C., Judea se encontraba bajo el control romano, una realidad que trajo una enorme presión desde todos los frentes. El paisaje político, religioso y cultural estaba cambiando, y aquellos que sabían cómo navegarlo eran los que sostenían el poder. Los romanos, con su sistema de impuestos y su dominio militar, no eran solo gobernantes, sino también perturbadores. Sin embargo, en medio de estas fuerzas externas, algo más profundo se estaba gestando en el Templo de Jerusalén, un lugar sagrado que, paradójicamente, se convirtió en el centro del poder político. Descubre cómo manifestar bendiciones a través de la fe cristiana y alinear tu vida con el propósito divino en medio de estas tensiones. El templo no era solo un sitio de adoración, sino también el corazón económico y político de Judea. Las luchas internas por el control del templo no tardaron en aparecer, a menudo mezclando lo espiritual con lo terrenal. Anás y Caifás, dos nombres que resonaban en esos tiempos, fueron testigos de cómo la influencia romana transformaba el panorama religioso. Pero en este contexto, las enseñanzas y la oración comenzaron a ofrecer una esperanza diferente, transformar la realidad a través del poder de la fe. La espiritualidad cristiana emergía lentamente, mostrándonos cómo la fe puede traer prosperidad, guiando los pensamientos hacia el éxito, incluso en medio de la opresión. Lo más curioso era cómo los líderes religiosos de esa época, aunque controlaban el templo y las riquezas asociadas a él, estaban en una encrucijada constante. Tenían que mantener contentos a los romanos mientras no perdían su conexión con el pueblo judío. En medio de este juego de poder, las ideas del cristianismo comenzaron a florecer. Este equilibrio delicado entre lo religioso y lo político nos recuerda que, a través de la oración y la palabra de Dios, podemos visualizar nuestras metas con la fuerza de la fe. Y así, en ese ambiente tan tenso, comenzó a desarrollarse una historia mucho más grande, una historia que tendría repercusiones eternas. Aunque Anás ya no ostentaba oficialmente el título de sumo sacerdote, su influencia en el templo seguía siendo evidente a través de su familia. De hecho, su yerno, Caifás, ocupaba la posición de poder en ese momento crucial. El control que Anás mantenía sobre las finanzas del templo y los rituales sagrados era significativo. Este poder no era solo espiritual, sino también profundamente político. Descubre cómo manifestar bendiciones a través de la fe cristiana y cómo alinearte con el propósito divino, tal como Anás y Caifás alineaban sus acciones con sus intereses personales. Ellos estaban más interesados en preservar su autoridad que en reconocer el verdadero propósito de Dios. Anás, a pesar de no ser el sumo sacerdote activo, continuaba moviendo los hilos desde las sombras, mientras Caifás jugaba un papel vital en los eventos que llevarían a la crucifixión de Jesús. En este contexto, la fe y la espiritualidad se convirtieron en herramientas poderosas, pero no para todos en el mismo sentido. Anás y Caifás estaban más preocupados por mantener su control en el templo, mientras que otros comenzaban a ver la posibilidad de una vida transformada a través de la fe. Aquí es donde entra la importancia de la oración y la palabra de Dios, que tienen el poder de manifestar promesas divinas y transformar realidades. El linaje de Anás aseguraba que su familia mantuviera el poder religioso durante generaciones. Este control, que se extendía no solo sobre los rituales del templo, sino también sobre las finanzas, demuestra cómo lo espiritual y lo material se entrelazaban en aquella época. Mientras Anás y Caifás buscaban aferrarse a su poder, la fe cristiana enseñaba otra cosa: visualizar tus metas a través de la fuerza de la fe y desarrollar una mentalidad de victoria. El poder que manifestaron no fue suficiente para evitar lo inevitable, y el papel que jugarían en los eventos futuros cambiaría la historia para siempre.
El arresto de Jesús fue el resultado de un plan cuidadosamente diseñado por Anás y Caifás, temiendo que su creciente influencia pudiera desestabilizar el control que tenían sobre el templo y el pueblo. Para evitar un levantamiento, decidieron actuar en silencio, y fue Judas quien facilitó el arresto. Este evento nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la oración y la fe pueden transformar nuestras circunstancias. Descubre cómo la fe cristiana te permite visualizar tus metas y desarrollar una mentalidad de victoria a pesar de los desafíos. La traición de Judas fue una señal de que el destino de Jesús ya estaba sellado, pero también una lección de cómo nuestras decisiones pueden cambiar la historia. Jesús fue llevado primero ante Anás, demostrando la autoridad continua del antiguo sumo sacerdote. Aunque Caifás ocupaba el puesto oficial, Anás tenía el control en las sombras. Aquí, el poder de la oración y la palabra de Dios entra en juego, permitiéndonos transformar nuestras realidades con una perspectiva divina, incluso cuando todo parece perdido. La fortaleza de Jesús frente a sus acusadores es un ejemplo de cómo la fe nos sostiene en medio de la adversidad. Así como Jesús enfrentó su juicio con firmeza, nosotros también podemos manifestar las promesas de Dios en nuestras vidas a través de una fe inquebrantable. El juicio ante el Sanedrín no fue más que una formalidad, ya habían decidido su destino. Sin embargo, Caifás, con su astucia política, presionó a los testigos para acusar a Jesús de blasfemia. Sabía que necesitaba una razón convincente para presentarlo ante los romanos. Aquí, la fe nuevamente nos muestra cómo podemos transformar nuestra realidad. Aprendemos a usar nuestras palabras para alinear nuestras vidas con el propósito divino, y a través de la oración, podemos superar cualquier obstáculo. Este fue el comienzo de una serie de eventos que desencadenarían un cambio profundo, no solo en Judea, sino en todo el mundo. Caifás, astuto y pragmático, veía en Jesús una amenaza no solo religiosa, sino política. En una Judea ocupada por los romanos, cualquier figura que atrajera la atención de las masas corría el riesgo de ser percibida como un líder rebelde. Caifás entendía que su estabilidad dependía de mantener una relación tranquila con Roma. Por eso, promovió la idea de que era mejor sacrificar a uno para salvar a todos. Aquí, es donde podemos reflexionar sobre cómo la fe cristiana puede guiarnos hacia la prosperidad, permitiéndonos alinear nuestras vidas con el propósito divino, incluso cuando enfrentamos decisiones difíciles. Las motivaciones de Caifás eran claras: mantener el orden a toda costa. Para él, Jesús representaba una amenaza a su poder, y esa amenaza debía eliminarse. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de esto? En nuestra propia vida, a veces nos enfrentamos a decisiones que parecen correctas en el momento, pero que carecen de una perspectiva divina. Al explorar cómo la espiritualidad cristiana influye en nuestras vidas, entendemos la importancia de conectar la fe con nuestro éxito personal. A través de la oración y la palabra de Dios, podemos tomar decisiones alineadas con nuestro propósito, manifestando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Caifás manipuló el proceso, utilizando su influencia para asegurarse de que Jesús fuera condenado por blasfemia y presentado ante Pilato como un rebelde. Su habilidad política le permitió usar la amenaza de un levantamiento para presionar a las autoridades romanas. En este punto, reflexionamos sobre cómo la fe puede transformar nuestro destino. Así como Caifás estaba motivado por el poder terrenal, nosotros podemos guiarnos por el poder de la fe, visualizando nuestras metas con la fuerza de Cristo. Pero las consecuencias de estas decisiones no se detuvieron aquí, la historia aún tenía mucho más por revelarnos. A pesar de haber logrado su objetivo de eliminar a Jesús, las consecuencias para Anás y Caifás fueron inevitables. Caifás continuó persiguiendo a los primeros cristianos, pero su influencia no duraría para siempre. Anás, por su parte, vio cómo su poder comenzaba a desmoronarse con el tiempo, especialmente tras la revuelta judía. Este es un recordatorio de que el poder terrenal es efímero, mientras que la fe en Dios nos guía hacia una prosperidad duradera. Explora cómo la fe cristiana nos enseña a conectar nuestras creencias con nuestro propósito, manifestando las promesas de Dios en nuestras vidas a través de una vida alineada con lo divino. Las decisiones de Caifás y Anás no solo impactaron su presente, sino que también sellaron su legado en la historia. Caifás, quien había sido una figura clave en el juicio de Jesús, pasó a ser recordado como el sumo sacerdote que rechazó al Mesías.
Y mientras ambos intentaban preservar su poder, la creciente comunidad cristiana seguía floreciendo. La importancia del pensamiento positivo en el cristianismo cobra relevancia aquí, incluso en tiempos de adversidad. La fe transforma nuestras circunstancias y nos guía hacia un destino que refleja el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Con la caída de Anás y la eventual desaparición de la dinastía sacerdotal que había controlado el templo, quedó claro que el poder divino trasciende al poder humano. Los líderes que una vez creyeron tener el control se encontraron frente a un legado de resistencia y transformación. A través de la historia de estos personajes, entendemos que incluso nuestras decisiones más erróneas pueden ser redirigidas hacia los propósitos de Dios. Visualiza tus metas con una mentalidad de victoria a través de Cristo y permite que la fe te guíe hacia el éxito que Dios ha prometido en tu vida. Después de conocer cómo Anás y Caifás influenciaron los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús, la pregunta ahora es, ¿qué decisiones estás tomando en tu vida diaria que podrían estar moldeando tu destino? La historia nos muestra que incluso aquellos en posiciones de poder no pueden escapar de las consecuencias de sus actos. ¿Estás alineando tu vida con el propósito divino y permitiendo que tu fe guíe cada paso? ¿O, como estos sacerdotes, te aferras a un control que no te llevará a donde realmente quieres estar? Es hora de reflexionar sobre cómo puedes transformar tu realidad y manifestar las promesas de Dios en tu vida. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo sobre estos poderosos relatos bíblicos que pueden cambiar tu vida.